Hola, muy buenos días. Aquí Martín Covarrubias, del doctorado en Educación por parte de la Universidad Virtual Hispánica de México dentro de la materia de Metodología y Ciencia del Aprendizaje. Estamos aquí para, platicar, charlar y exponer lo que dentro de la materia pudimos estudiar, revisar, leer, discutir, sobre diversos tópicos bastante interesantes acerca de la pedagogía, las teorías educativas, las formas de enseñar y de interrelación entre maestros, alumnos, que viene siendo uno de los temas más trascendentes dentro de nuestra modernidad. Cuando hablamos de la modernidad, debemos comprender un aspecto muy importante. ¿Cuál es? La sociedad capitalista industrial, el Estado moderno, que nace aproximadamente durante el siglo XVI, también va a incidir en varios procesos que la Edad Media, o lo que se le conoce también como el feudalismo, no llegaron a producir en forma sistemática, aunque la práctica no se haya podido llevar a cabo. Es decir, la educación es un tema muy antiguo, como quizá la propia cultura humana. Sin embargo, a partir del siglo XVI, dentro de lo que vimos dentro de la materia, podemos constatar que se empiezan a generar una serie de prácticas y planteamientos y postulados para que el acto educativo fuera una práctica más constante y que fuera de una preocupación social más amplia y no solamente circunscrito a ciertos aspectos propios de ciertos sujetos sociales o históricos. Dentro de la materia, obviamente lo que observamos fue el surgimiento de la pedagogía. Y dentro de la pedagogía hay un hombre que viene a trascender y a generar una propuesta que hoy día sigue siendo vigente. Hablamos de Comenio. Comenio fue un autor obviamente inserto en su época de origen religioso, que sus planteamientos, sin dejar de lado justamente su orientación religiosa teológica, viene a crear los cimientos de la actual escuela, de la actual pedagogía. Amos Comenio hizo una obra que debe ser leída y que afortunadamente la pudimos discutir dentro de la materia, que es su Didáctica Magna. Esta obra contiene una serie de presupuestos, principios, bases, fundamentos, procedimientos que de alguna manera siguen siendo vigentes. Las partes integrantes del libro de Comenio, que se dividen principalmente en tres grandes rubros, que es su didáctica general, su didáctica especial y lo que es la organización escolar, resume en gran medida la gran labor educativa que él desarrolló durante el siglo XVI. Como observamos, este siglo XVI es un parteaguas en la historia mundial. No solamente surgen los nuevos estados modernos, principalmente de España, Inglaterra, Francia, la concentración de los poderes en un monarca en aquel momento, la institucionalización de muchas formas de organización social, sino también este proceso de, vamos a llamarlo también, institucionalización de una práctica que ya desde Platón, desde Aristóteles, se venía conformando como un hacer para conformar un cierto tipo de ciudadano, de persona en particular. Comenio observa que es indispensable conformar un sistema más o menos organizado de creación, distribución, transmisión, pero sobre todo de interrelación pedagógica más o menos sistemática, organizada. Por ello, su obra, la Didáctica Magna, elabora una serie de planteamientos en donde el maestro va a obtener un rol, pero este rol solamente va a trascender siempre en la medida de llevarse a cabo dentro de un esquema más o menos organizado que va a ser la institución escolar. Comenio, en su didáctica general, establece los fundamentos y las bases muy genéricas de lo que viene siendo el papel y el rol del docente, la labor de la educación, la
la esencia misma de la planificación, incluso didáctica o pedagógica. Comenio cuestiona lo que él vendría llamando la antigua educación, más fundada en preceptos muy genéricos que él considera están ajenos a las necesidades del educando. Comenio de alguna manera es muy moderno, es decir, hoy día, y esto lo vamos a ver posteriormente con otros autores y otras escuelas de pensamiento, hoy día se sigue discutiendo si el educador, en este caso el maestro, es el único que debe tener el conocimiento y solamente transmitirlo. O algunos otros dicen que es el educado el que debe de tener una actitud proactiva para acceder al conocimiento, crearlo, transmitirlo. Otros señalan que debe haber una interrelación más o menos didáctica, dialéctica o dialógica entre educador y educando para que el conocimiento pueda ser generado y creado en forma conjunta. Bajo esta perspectiva podemos decir que Comenio, pues obviamente va a ser un hombre no solamente trascendente en su época, sino muy moderno para nosotros. Es decir, él va a considerar que el educado debe de ser formado, sí, desde un maestro, porque se puede entender que el maestro es el hombre virtuoso, el que contiene un conocimiento y un saber muy determinado, que lo va a transmitir a un alumno, sí, pero ¿cuál es su novedad? Su novedad va a ser que le va a dar un papel ciertamente importante al tipo de conocimiento que se tiene que dar. Y ese tipo de conocimiento es y debe ser útil para la vida del futuro educado. Ahora bien, en su didáctica general, Comenio no deja de lado un aspecto muy importante que es el de la educación familiar. Los valores que se tienen que transmitir ya incluso desde la propia familia, sin que sean planteamientos estrictamente psicológicos modernos o pedagógicos modernos. Vamos a pensar en un Piaget quizá, o pensar quizá en algunos planteamientos propios del psicoanálisis o de un Vygotsky, donde ya el siglo XX desarrolla una conexión psicopedagógica muy particular y generar esquemas educativos de acuerdo a los niveles psicológicos del individuo. Ya Comenio elabora ya en su didáctica especial precisamente una planeación de acuerdo a la edad de cada uno de los alumnos o de los sujetos, y que cada edad merece un cierto tipo de conocimiento. Y ese tipo de conocimiento tiene que ir siendo gradualmente dosificado desde la primera edad hasta a la edad juvenil. Esto le va a llevar justamente ya en su última parte de su didáctica magna plantear la organización escolar y un sistema de educación más o menos estructurado de acuerdo a las edades de los educados, y en función de esas edades un cierto tipo de conocimiento, un cierto tipo de rigor, un cierto tipo de evaluación incluso y de calificación. Le da mucha importancia también al papel de la familia, como señalaba hace un momento, pero también le da un papel muy importante a la cuestión de los valores. ¿Pero de qué tipo de valores estamos hablando? Comenio propone, obviamente, que toda la educación debe estar referida no solamente a la formación integral del sujeto en términos de sus respectivas edades y sus capacidades intelectivas o cognitivas, sino que además debe estar referido hacia una serie de planteamientos propios de la teología cristiana o católica propia del momento, es decir, una educación en la cual, de acuerdo a los preceptos religiosos, debe conducirse el ser humano en este proceso educativo. Para concluir con Comenio, debemos señalar también algo muy importante, que viene siendo esa interrelación, digámoslo, orgánica entre vida y escuela. Es decir, no desconecta lo que como ser humano formamos en la familia, en la sociedad, con respecto a la escuela como tal. Aquí la importancia que le va a dar Comenio es a la escuela como ese elemento formativo, material, sistemático, que es distinto a la educación que se puede dar en familia, que no es sistemática y que es más informal. Y eso lo sabemos desde las teorías sociológicas de la educación. Pero
En esta interrelación, Comenio señala que debe de haber esa interrelación para que sea una educación dinámica para toda la vida. Es decir, una educación en la cual el ser humano está plenamente integrado tanto en su entorno social como a su entorno escolar, para que ese conocimiento que adquiere durante la vida le sea útil y sea también útil para la propia sociedad. En este momento podemos decir que eso consiste la propuesta educativa, la propuesta didáctica, la propuesta pedagógica de este hombre que para muchos es considerado como el padre de la pedagogía y también para muchos el padre de la didáctica moderna. Obviamente, pasados los siglos, 3 siglos después aproximadamente, será seriamente cuestionado sus modelos pedagógicos y didácticos e incluso muchas de sus ideas, pero de alguna manera, a pesar de no ser tan vigente como en su momento lo fue, no podemos quitarle el mérito y el valor que llegó a tener este gran escritor. Nació el día 28 de marzo de 1592 y fallece el 15 de noviembre de 1670. Juan Amós Comenio, en honor de Juan de Hughes, reformador religioso de su época. Él muere en Ámsterdam, pero desarrolla su vida en varias partes de Europa, producto de sus orígenes familiares. Estudia latín, revisa a los poetas Virgilio, Ovidio, Cicerón. Se traslada a la Universidad de Herborn, donde amplía sus estudios. Posteriormente regresa a la Universidad de Heidelberg, en donde desarrolla una intensa actividad ya como maestro, y es en la época en que desarrolla sus principales propuestas pedagógicas. Tiene una vida azarosa, tiene que estar constantemente yendo y viniendo en varias partes de Europa por las persecuciones religiosas o incluso por sus propias ideas pedagógicas. Su gran labor pedagógica se traduce en su libro famoso La Didáctica Magna, y gracias a esa obra muchos gobernantes de Europa lo nombraron como el maestro universal. Muere en Ámsterdam el día 15 de noviembre de 1670, dejando tras de sí una gran obra productiva en la materia de educación, de la didáctica e incluso de la enseñanza de la teología y presupuestos hacia la vida. Las propuestas de Comenio se desarrollaron durante 200, 300 años aproximadamente. También hay una gran aportación de Juan Luis Vives, otro gran pensador y escritor. Sin embargo, esta pedagogía, que si bien fue renovada o fue renovadora, que se llamó también como la nueva escuela, con el paso del tiempo se transformó en escuela tradicional. Esta escuela tradicional va a ser criticada ya entrado en el siglo XIX, y fines del siglo XIX, principios del XX, las propuestas se van a centrar a algo muy, muy esencial, en una de las dimensiones de la didáctica que hoy día, repito, se sigue discutiendo: el rol que debe de tener tanto el docente como el alumno. Y una de las críticas más severas que se le hicieron a esta propuesta, hoy considerada educación tradicional, es el peso enorme que se le dio al maestro. Si bien es cierto, Comenio planteó una educación para la vida, los reformadores de la educación a partir del siglo XIX en adelante van a considerar que ya no es factible que el maestro sea considerado como el sabelotodo o el personaje que tiene todo el conocimiento. Va a surgir una nueva escuela de pensamiento que le va a dar una reorientación. Hay un autor llamado John Dewey. John Dewey va a establecer una importancia a la labor que lleva a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno. Con Dewey y esta escuela nueva, y posteriormente Summerhill, etc., van a plantear un esquema educativo donde el alumno es más libre en el proceso de enseñanza, en donde ya no se deben establecer los parámetros estrictos de un programa como se lo estableció Comenio en sus formulaciones, en su didáctica magna.
todo el siglo XX prácticamente se va a debatir con respecto a cuál es el proceso de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se debe de enseñar? ¿Cómo se debe de aprender? ¿Cómo se debe llevar a cabo una relación pedagógica? Etcétera. Estas dimensiones pedagógicas obviamente nos introducen al concepto del aprendizaje. ¿El aprendizaje qué es? ¿Algo que se da o algo que se obtiene o es una vinculación entre los dos elementos de la labor educativa y la labor pedagógica? En esta didáctica crítica, que así también se le considera, se está planteando justamente una renovación en la relación pedagógica entre el maestro y alumno. Ya no basta con que el maestro dé un conocimiento, ya no basta con que el maestro llegue y oriente un proceso formativo, sino que es indispensable una relación didáctica dialógica, una relación didáctica de interrelación e incluso de intereses. Esto nos va a llevar en estas dimensiones de la didáctica y la nueva pedagogía a unas corrientes de pensamiento que se vienen dando desde los años 30, 40, por los planteamientos de Piaget, los planteamientos de Vygotsky, posteriormente los planteamientos de Bloom, etc. Vienen los 60, vienen los 70 y hay una renovación de los planteamientos pedagógicos en donde ya no se va a hacer una educación basada en objetivos o una educación tecnológica o una educación en donde el dirigismo de la escuela del maestro y del alumno un mero robot o un autómata. Llegamos a los 80 y 90 y hay una reformulación de la educación y hoy día, siglo XXI, podemos señalar que el gran debate pedagógico estriba en el aprendizaje es para obtener conocimiento solamente, el aprendizaje es solamente un vehículo para la promoción social o es el aprendizaje un mecanismo psicopedagógico, social e incluso biológico para potenciar las actividades humanas. Estamos aquí en esta biblioteca en donde se tiene el concepto de que ahí se acumula conocimiento. Y es cierto, tenemos aquí una serie de expresiones que nos refieren sobre un conocimiento particular. Esos libros obviamente son un valor histórico y un producto cultural. Hoy día, en las nuevas tendencias pedagógicas y didácticas, no se cuestiona la trascendencia del libro, sino se está cuestionando qué tanto una educación estrictamente libresca es la esencial para que un educando, un futuro profesional, tenga las habilidades, cualidades, destrezas, aptitudes o lo que técnicamente se llama competencias para su futuro desempeño profesional. Ya habíamos señalado, desde los avances de Comenius hasta el siglo XX, todo un desarrollo teórico, metodológico, epistemológico de la didáctica, la pedagogía, el tránsito de esa escuela nueva que llamó Comenius, para convertirse posteriormente en un mote de educación tradicional, luego la educación crítica, los planteamientos de Montessori, los planteamientos de Mill, los planteamientos de Vygotsky, Piaget, etc. Y llegar justamente a los albores del siglo XXI, en donde la educación por competencias viene siendo una propuesta más que moderna y para muchos intentan ser una propuesta postmoderna. Esta postmodernidad también tiene una base psicopedagógica que es la taxonomía de Bloom. En esta taxonomía de Bloom se plantea que la educación
ya no es solamente por ciertos objetivos de programa determinados, es una crítica a la educación tecnológica, a la educación por objetivos, sino a una propuesta de educación en donde el objetivo es eminentemente psicopedagógico, no de un contenido señalado en un libro como un conocimiento ya petrificado y sin renovación. Bloom, al saber su taxonomía, lo maneja en tres grandes dimensiones: la cognitiva, la psicomotora y la afectiva. Sería un tiempo muy corto para desarrollar toda su taxonomía, pero dentro de esos tres niveles, la que más se ha trabajado de los ámbitos primaria, secundaria, bachillerato, universidad, es que la labor del docente debe estar dirigido a ciertos objetivos psicopedagógicos, y más en el ámbito cognitivo, como viene siendo el conocimiento, la comprensión, el análisis, la síntesis y la aplicación. En esta taxonomía se viene dando una conjunción con lo que a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, lo que hoy se conoce como educación por competencias. Estas competencias se han institucionalizado a nivel mundial, particularmente por las propuestas hechas por la OCDE, que es la Organización Mundial de Desarrollo Económico, en donde están integrados aproximadamente 22 24 países altamente desarrollados o de mediano desarrollo económico, en el caso de México, por ejemplo, y el informe Tuning y el Acuerdo de Lisboa, en la cual los gobiernos, ante las nuevas realidades económicas, están planteando que la formación educativa tiene que estar ya más en función de las competencias y no de objetivos pétreos o de dinámicas aleatorias o definidas por el maestro en su salón de clase. Ahora las competencias están definiendo actitudes, están definiendo habilidades, destrezas, cualidades, en la cual el sujeto debe ser formado de alguna manera hacia ámbitos de aplicación de un conocimiento muy particular y sea competente para la resolución de ciertas demandas que su mundo profesional le va a exigir. Este mundo de las competencias, en el ámbito de la labor del docente, revisamos en la materia justamente a un autor, hoy por hoy, si no el gurú, por lo menos sí el más representativo, que es Philippe Renaud, en su libro de las 10 competencias para enseñar. En esas 10 competencias para enseñar, Renaud habla tanto desde el aspecto de la labor del docente para su formación continua, o lo que le llama su calidad continua, la propuesta de un acercamiento más dialógico entre maestro y alumno, donde el maestro es un facilitador y no un obstructor del conocimiento, donde el maestro tiene que desarrollar una serie de planteamientos y prácticas bastante dirigidas hacia un conocimiento significativo que se recupera de la teoría del constructivismo. En estas 10 competencias que plantea Renaud, obviamente se le pide al maestro pues también gestionar el conocimiento, gestionar la labor de la escuela, redefinir los planteamientos pedagógicos constantes, crear ambiente de desarrollo académico para ello, y sin mencionar de forma explícita, puedo yo señalar que en estas 10 competencias para enseñar, de alguna manera también hay que recuperar lo que la microenseñanza, que fue uno de los primeros temas que vimos en la materia, nos pide para desarrollar un ejercicio educativo propositivo, proactivo, dialógico y obviamente significativo para el estudiante. Con esto queremos concluir este video haciendo una síntesis muy breve. Desde Colín hasta la educación por competencias, la metodología de la enseñanza y el aprendizaje ha transitado en esos grandes campos de cuestionamiento que son: ¿qué es el aprendizaje? ¿Qué es la educación? Y de las definiciones que se dan de estas dos grandes variables, determinar el papel, la función y la acción o interacción que debe haber entre docente y alumno. Pero no solamente eso, sino el qué conocer, cómo conocer, el para qué conocer. Y en ello, obviamente, las grandes escuelas que se han desarrollado durante estos 400 años de evolución pedagógica nos están llevando hoy día hacia lo que, cuestionado o no,
hoy por hoy es el modelo que a nivel mundial se quiere implementar, que es la educación por competencias, como ese conjunto de habilidades, destrezas, cualidades, aptitudes y actitudes para saber hacer con respecto a un conocimiento determinado. Y para concluir, agradezco también la colaboración de todos los compañeros que intervinieron y pudimos colaborar en el ejercicio de esta materia dentro del doctorado para poder coincidir en algunos puntos, cuestionarnos en otros y hacer justamente de este proceso educativo un proceso, para la redundancia del término, en donde pudimos coincidir o no en puntos de vista, en teorías, en acercamientos y hacer más enriquecedor este proceso que nos ha dado esta materia de metodología de la enseñanza y el aprendizaje dentro del doctorado de Educación de la Universidad Militar Hispánica de México, cuyo titular de la materia es el doctor Gilberto Nieto López. Muchas gracias.